Esta materia se llama Economía Política y ha buscado generar un espacio de formación en el cual los estudiantes conozcan el funcionamiento de las principales variables económicas, aprendan los conceptos fundamentales de economía, para así luego poder comprender con mayor nivel de profundidad la economía política, es decir, la economía en su íntima relación con la ideología. Y las ideologías que vamos a ver en este video son principalmente mercantilismo, fisiocracia y a los pensadores Adam Smith, David Ricardo, Keynes y Marx. Y con ellos vamos a intentar comprender mejor los conceptos de liberalismo, neoliberalismo, capitalismo y socialismo. Esta propuesta educativa busca despertar interés en los estudiantes y por eso vamos a descubrir la relación de los contenidos de la materia con la historia y también con la actualidad económica del país y del mundo. Unos conceptos básicos que ya hemos visto: concepto de economía, el problema de la escasez, la economía como ciencia, economía positiva y normativa, el campo de la economía política, diferencia entre microeconomía y macroeconomía, diferencia entre política económica, economía política y análisis económico, la economía, ciencia e ideología. Bueno, ahora no nos demoremos más, pasemos a las ideologías. Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Chan Li produce en China las bicicletas blanquirrojas. Las bicicletas chinas son más baratas que las argentinas, porque en China se producen millones de bicicletas, lo que permite reducir los costos de cada una. Y además, los salarios de los chinos son menores que los argentinos. Por lo tanto, en Argentina se venden muchas más bicicletas chinas que nacionales. Pero ¿qué ocurriría si el Estado argentino estableciera un impuesto a las bicicletas que vienen de afuera, es decir, un arancel a las importaciones de bicicletas? El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos y que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Para medir el alcance de la política de venderles a otros países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior.
Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. Hacia el año 1600, cuando una serie de invenciones y descubrimientos hacen prosperar las industrias manufactureras y muchos mercaderes contratan artesanos para que produzcan bienes, el proteccionismo, propiciado por los mercantilistas, favorece el desarrollo manufacturero. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos es similar a la búsqueda actual de los Estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Los pensadores del siglo XVIII consideraban que los hombres eran naturalmente libres e iguales y capaces de establecer normas para que sus derechos fueran respetados. Queda claro que estas ideas no coincidían con el orden vigente. El siglo XVIII dejaría también su huella en el pensamiento económico. El mercantilismo sería reemplazado por el librecambismo. Los fisiócratas sostenían que la economía estaba regida por principios naturales, entre los que sobresalían el interés individual de las personas para consumir y producir para alcanzar un mayor bienestar, siempre y cuando se respetara la competencia. Para ellos, la industria y el comercio eran estériles, ya que solo transportaban los productos agrícolas, que eran los que tenían mayor valor. La fisiocracia fue considerada la primera escuela económica. Creador de la fisiocracia, sostenía que la riqueza provenía de la tierra, rechazando la teoría mercantilista que ponía el acento en el dinero como elemento primordial de la economía. Él creía en el libre juego de la oferta y la demanda, descreyendo de la participación del Estado. La frase laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, es una muestra de su postura. En su obra La riqueza de las naciones, sostuvo que el trabajo era el que constituía la verdadera riqueza de una nación, y en eso se diferenció de los fisiócratas, que creían que la única actividad económica generadora de excedentes era la agricultura. Adam Smith defendió la libertad económica individual y el libre comercio internacional, al mismo tiempo que condenó el mercantilismo y el control estatal de la economía y los monopolios coloniales. Los fisiócratas y Smith llevaron a la fundación de lo que en el siglo XIX sería conocido como liberalismo económico. ¿Cuáles son las ideas principales del liberalismo económico? La defensa de la libertad económica de los individuos y del libre comercio internacional, las que pasaron a constituir, junto con el individualismo y la propiedad privada, las bases de la filosofía burguesa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, y favorecieron el desarrollo del capitalismo. David Ricardo nació en Londres en 1772. Desarrolló su teoría en el contexto de la Revolución Industrial. Fue testigo del desarrollo de la fábrica y de la consolidación del sistema capitalista, con el consiguiente fin del régimen feudal. David Ricardo define la economía como la ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases sociales. De esta forma, anticipa el conflicto del capitalismo, del cual se ocupará Marx posteriormente. Para Ricardo, el conflicto está dado cuando el terrateniente aumenta la renta. Esto se traduce en un aumento de los precios, y el aumento de los precios hace que la clase trabajadora ejerza presión para incrementar los salarios. De esta forma, el eje productivo es que está representado por el capitalista,
es el que termina perjudicado en esta tensión. David Ricardo luchó para abolir en Inglaterra la ley de granos, que era una ley de tipo proteccionista. Esto, entre otras cosas, nos permite afirmar que era claramente liberal. Sus teorías más conocidas: la teoría de la renta diferencial de la tierra, la teoría de las ventajas comparativas. Ricardo hace un aporte relevante al analizar las causas por las que existe el comercio internacional. ¿Por qué los países les compran y venden a otros en lugar de producir ellos mismos todos los bienes que necesitan sus habitantes? Esto se debe a que las naciones cuentan con distintas ventajas para la elaboración de bienes diversos. Si existe libre cambio, es decir, si no hay impuestos y barreras a la importación y exportación, cada país, dice Ricardo, se dedica a aquellas actividades que son más beneficiosas para él. La teoría de Ricardo justifica esta división internacional del trabajo y asegura que garantiza el mayor bienestar para todos. ¿A qué se refiere Ricardo con las ventajas comparativas? Aunque un país sea el más eficiente del mundo en la producción de distintos bienes, ¿le conviene especializarse en la producción de aquellos que elabora relativamente mejor e importar el resto de los productos? De modo que el comercio sea posible, comenta Ricardo, la ventaja de dos países debe encontrarse en bienes distintos. Si para ambos países fuera más fácil producir cereales que tejidos, el intercambio no existiría. No les convendría especializarse en ninguno de los dos bienes. Ricardo dice que la especialización de Argentina en trigo y la de Inglaterra en tejidos beneficia a ambos. Tanto Inglaterra como Argentina ganan con el comercio si se dedican a aquellos bienes en los que son más eficientes. ¿Por qué? Si Inglaterra produce tejidos y los exporta e importa trigo de Argentina, obtiene más tejidos y más trigo de los que obtendría si produjera ambos bienes. Según David de Ricardo, en condiciones de libre cambio, se establece una división internacional del trabajo bajo la cual cada país se especializa en producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. Es una doctrina económica, una política económica que se llevan adelante los distintos estados nacionales en el marco del capitalismo, estados nacionales que son gobernados por las burguesías de cada país y que consiste en tomar medidas, ya sea impuestos a los productos extranjeros que compiten con los productos locales o subsidios a los productos locales que compiten con los extranjeros, y es una forma de proteger a la industria nacional que compite, a los productos que se fabrican en un país que compiten con los productos extranjeros. Hay como un antecedente durante la época de Rosas, en la década de 1830, en la segunda parte de 1830 y 1840, donde Rosas, si bien era gobernador de la provincia de Buenos Aires y era el presidente de la Confederación Argentina, que no es lo mismo que de la República Argentina como la conocemos hoy, pero bueno, sí se pueden tomar como antecedentes la ley de aduanas que sancionó Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aplicaba impuestos a productos extranjeros que venían y competían con ciertos productos que se hacían locales, a nivel local. Después, en 1876, es un dato importante, hay una ley de aduanas a raíz de toda la crisis de 1873-1874, la línea de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que Avellaneda era presidente a partir de 1874, si bien ellos apostaban más al libre cambio y a Argentina como exportadora de materias primas, sí, a raíz de la crisis genera una necesidad de recaudar para el Estado y se sanciona una ley de aduanas de 1876 donde se le aplican impuestos a un montón de productos que venían acá a Argentina. Si bien la línea de ese gobierno no era en realidad proteccionista, sí, me parece que para rescatar esa medida. Digo, para rescatar como dato histórico importante. Después la idea era seguir apostando al libre comercio. Después, principalmente durante la década, después de la crisis del 30 y principalmente durante el primer peronismo, el primer gobierno peronista, también se apuesta al desarrollo de la industria local y
y al desarrollo, al subsidio, al impulso de la industria nacional. Ya venía de la década del 30, pero con Perón se profundiza eso. Industrialización por sustitución de importaciones. Y después, bueno, durante la vuelta de Perón un poco, y después principalmente también un poco durante la época del kirchnerismo, se trató de impulsar sobre todo la industria automotriz, bueno, empresas como Techin, que es siderúrgica, que es ítalo-argentina, pero bueno, está radicada acá y en Italia, y también hay empresas que son subsidiadas. Techin, por ejemplo, es una en la actualidad. Y las consecuencias, bueno, para las industrias locales a veces puede generar cierto desarrollo, pero eso genera ciertos conflictos de intereses con las empresas extranjeras o los estados nacionales, los estados de otros países, ¿no? Con otros países puede, incluso hasta conflictos entre estados puede haber. Depende también de la relación de fuerza, no es lo mismo para un país imperialista aplicar esas medidas, que tiene una mayor capacidad de maniobra y bueno, puede imponerse de una mejor manera que países como Argentina, como países que se les llama semicoloniales o dependientes de otros países. Para eso cambia porque el margen de maniobra es menor, o sea, no pueden ir hasta el final con esas medidas porque dependen mucho, por ejemplo, de la ayuda financiera de muchos bancos a nivel internacional también. Tiene consecuencias positivas y negativas para quienes las toman. Al preguntar si es bueno o malo el proteccionismo, eso es opinable. Entonces, bueno, la opinión es esa, es un poco lo mismo anterior. Pensar que si bien a los estados nacionales pueden ser buenas las medidas para los estados nacionales, siempre y cuando los estados nacionales no exploten a sus clases trabajadoras en sus propios países, porque si no, eso no cambia. Por ejemplo, Argentina puede tener medidas proteccionistas, pero si la clase obrera argentina no sufre las consecuencias de la explotación de los propios empresarios, y la verdad que no es bueno. Puede ser bueno para los empresarios, pero no para la clase trabajadora. Yo te voy a dar mi mirada. Para mí lo malo es el capitalismo, porque lo que genera es que las clases dominantes, que son las dueñas de los medios de producción, de todas las fábricas, de los bancos, de todos los sectores más estratégicos de la economía, lo que hace que el capitalismo, al poner la sed de ganancia o el negocio por encima de la vida de la sociedad en general, genera una competencia que termina mal, ¿no? Que termina enfrentando a los estados, a las clases dominantes de cada país y a las clases explotadas de cada país. El mejor ejemplo de eso es la Primera Guerra Mundial, que hay toda la época imperialista donde las principales potencias del mundo se disputaban territorios, se disputaban mercados y también se imponían barreras proteccionistas, y eso terminó, como no se podía resolver, nadie se podía imponer, terminó con la Primera Guerra Mundial. Esto se habla de Argentina, pero se puede hablar para cualquier país. Pero Argentina tiene la particularidad de que todavía tiene cierta dependencia económica de las grandes empresas y los grandes estados o organismos como el FMI. Entonces, para los países como Argentina, que está en la situación de Argentina, no termina por resolver las medidas proteccionistas hasta que no se rompa con eso, con esa dependencia.